Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buen día a todo el mundo, queridos terrícolas, queridos. Una vez más estamos aquí haciendo El Rompecabezas, un programa dedicado a la conversación, a las preguntas extrañas, a reventarnos la cabeza y rompernos el cerebro unos a otros con preguntas inquietantes, haciéndonos reflexionar y sobre todo compartir opiniones, compartir miradas, perspectivas y a partir de eso generar nuevas ideas. El día de hoy vamos a estar ahondando en un tema que si bien tocamos brevemente la semana pasada en nuestro episodio número 7 dedicado a el tema de la identidad, pero más que nada asociado a la identidad desde el punto de vista de también la información. Y en este caso vamos a hablar más de la propiedad de la información, o sea, qué es realmente nuestro cuando hablamos de nuestra información personal y cuáles son las figuras, sobre todo hasta cierto punto reales, si podemos decir que existen. Que no, para tener una idea, considere eso como un pequeño objeto de consulta para el futuro, si usted quiere consultarlo. Esperemos que este programa sea muy educativo desde ese punto de vista. Ahora bien, vamos a la pantalla principal. Ok. Propiedad e identidad individual digital. Bueno, como les comentábamos, la semana pasada hablamos sobre... más que nada sobre lo que era los datos personales, la identidad y qué tan importante es proteger nuestra información privada en el internet. Porque a diferencia de cómo sucedía en el pasado, como describimos en el episodio, sucede que antes teníamos control sobre nuestra información si nuestra información estaba escrita en un papel. Y esa privacidad la podíamos controlar porque, claro, podíamos mantener esa intimidad de esa información a salvo simplemente porque la información estaba en un lugar restringido, en un solo espacio. En cambio, ahora la información está en todos lados, está copiada constantemente, copiándose. Y pareciera ser que ya no hay una sola versión de qué somos. Pero vamos a ahondar en eso con más propiedad, valga la redundancia. Adelante. Aspectos a tomar en cuenta. Bueno, primero que nada vamos a definir propiedad pública y privada a grandes rasgos. Y desde ahí, ¿qué es la propiedad intelectual? Con eso tener una idea de cómo funciona el tema de la autoría y cómo ha cambiado esto también en el contexto del internet. Que es algo relativamente reciente, tiene menos de 50 años. Y aún me parece que sigue estando en proceso de actualización y aún debería actualizarse mucho más, sobre todo cuando hablamos de las obras hechas con inteligencia artificial, que también es un tema complejo, que aún se está ajustando a la realidad y a las reales necesidades de las personas. También identidad y derechos digitales, como qué derechos tienes sobre tu información y qué es una obra original y qué es una obra, digamos, derivada, o más que derivada, déjame ver cómo estaba en mis notas. Lo que es una obra, claro, originaria versus una obra derivada, porque al final la identidad es tuya, pero qué tan tuyas son tus decisiones a la hora de elegir ser tú mismo, si las opciones que te da, te las da la máquina. Vamos a hablar de eso. Y bueno, el tema de la autoría, la distribución, porque efectivamente ahora actualmente cuando usamos términos de uso, cuando aceptamos los términos de uso de una plataforma digital, de un software, de un sitio web, etc., estamos aceptando que nuestra información sea distribuida. Y tenemos que de alguna forma aceptar esos términos, de lo contrario el servicio no se nos permite usarlo. Y en eso quizás hay términos grises que podríamos comentar con más detención y atención. Y luego, bueno, abordar un poco brevemente el problema de la reproductividad técnica. Desde el punto de vista de qué pasa si tu identidad está en todos lados y dónde estás tú realmente. Y desde ahí, bueno, despejar un poco las dudas y proponer el tema de la próxima semana, que probablemente va a tener que ver con la transhumanidad, desde el punto de vista de que somos más de lo que éramos antes, en cierto sentido, porque nuestras señales y huellas, los residuos trascendentales de nuestra existencia ya no están exclusivamente adscritos al mundo material y superan nuevas barreras, sobre todo territoriales y temporales. Pero bueno, eso viene para más adelante. A continuación, vamos a la pantalla
a la pizarra principal. Esto es lo que vimos la semana pasada. Déjenme revisar el volumen de la música. Todo está ya, Mega The Show. Ok. Necesito mis notas. Ok. Oh, son muchas cosas. Listo. Un momento. Ok. Entonces la semana pasada hablamos de privacidad, propiedad, intimidad. ¿Qué es lo que guardas? ¿Qué es lo que no le cuentas a todo el mundo? ¿Qué es tuyo? Pero también cómo ese cambio de paradigma ahora hace que la información también sea un poco más trivial. Porque hay tanta información de nosotros constantemente siendo producida y registrada que pareciera ser que no hay una información más importante que la otra, pero en realidad toda es igual de vulnerable. Bueno, vamos a avanzar con eso. Punto número 1. Propiedad. Entiéndase propiedad como la relación de correlación entre el sentido de que algo pertenece y no puede ser de alguna forma quitado. O sea, si tú creaste una película, si tú escribiste una historia, es tu idea, tú tienes derechos sobre esa idea, por lo tanto es tuya. De alguna forma no pueden negar que es tu creación y tú tienes de alguna forma una potestad sobre esa creación, una especie de correspondencia, casi más allá de la causalidad, el hecho de que corresponde a una creación tuya. Y eso es así desde el momento en que haces cualquier obra. Ojo, obra. Porque todas las obras están protegidas inmediatamente al momento de ser creadas, solo porque las hiciste. Independiente si lo registras, independiente si lo anuncias, si lo publicas, etc. Es una cosa un poco como fundamental desde el punto de vista de la propiedad. De la creación. Pero cuando hablamos de propiedad pública, hablamos de eso que es de acceso a todo el mundo. Por ejemplo, películas de hace más de 100 años son de dominio público. Ya no están sujetas a los derechos de copyright. Si bien sí están sujetos a los derechos conexos, por ejemplo, a los derechos morales. O sea, esta película la dirigió Juanito Pérez, por lo tanto, tienes que darle crédito a Juanito Pérez por haberlo hecho. Mucha música de siglos atrás también es de dominio público, es decir, es del uso libre para toda la humanidad. Versus la propiedad privada, que es decir, es de uso intransferible de una persona individual, en el sentido de una figura legal, una persona con nombre y apellido, que nació por causas naturales, hasta donde tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque las leyes de copyright y de propiedad intelectual defienden las obras de origen humano, creaciones de la mente humana. Eso es muy importante. Hola, hola gente clague. Entonces, protege las creaciones de la mente humana. Las computadoras no pueden registrar sus obras porque no son mentes humanas. O sea, puedes tú tener propiedad intelectual sobre un modelo de lenguaje porque tú lo programaste, pero lo que sea que haga esa computadora no puede estar sujeto a propiedad copyright. Por eso el problema de los NFT es tan imbécil. Y no vamos a hablar de eso hoy día, pero creo que para allá hay que ir en algún momento. El tema de que los NFT son extraños, porque al final esa información no está en ningún lugar. Solo es información. Pero es información que está alojada en un artefacto electrónico que no tiene asidero en una fuente real de información. No es como que tomaste una foto de un objeto, que en este caso puede ser una escultura, y tú guardaste una foto de la escultura para decir, esta es la escultura que yo hice, y en algún lugar la escultura real existe. Ojo. Entonces, claro, tú eres dueño de la escultura, y la fotografía que tomas de la escultura para decir, esta es la escultura que yo hice, y mostrársela a todo el mundo, porque puede que la escultura sea muy grande y no pueda transportarla a todos lados para mostrársela a la gente.
puede que sea un movimiento megalítico, una instalación, no vamos a ahondar en eso, pero la cosa es que puede ser algo que no puedes simplemente llevar contigo en el bolsillo y mostrarle a todo el mundo, mira lo que hice, etcétera. Entonces, sí, la propiedad de la fotografía es de quien tomó la fotografía, pero la propiedad intelectual de la escultura es tuya porque tú hiciste la escultura. Entonces, esa es como la limitación. Es como la propiedad intelectual no remite al derecho estrictamente material, sino que a lo que es protección de las creaciones de la mente humana. Esa es la gran diferencia a grandes rasgos. Tener en cuenta también que la propiedad privada tiene fecha de vencimiento. La propiedad intelectual privada tiene fecha de vencimiento de 70 años, a menos que Disney siga haciendo lobby y siga pidiendo que se extiendan las reglas y las leyes, sigan protegiendo más y más y más años. Por eso Steamboat, ¿cómo se llama? Steamboat Joe. La película del barco a vapor de Mickey Mouse ahora es de uso público, porque ya pasó muchísimo tiempo. Entonces, así como pasa con la música de Tchaikovsky, de Mozart, que ya no es algo así como enajenable. Ese contenido intelectual no puedes generar ganancias en base a eso, adscrito a que tú eres propietario de esa obra, porque la propiedad intelectual privada expira. No necesariamente expira los derechos morales sobre la obra, que es algo distinto. Los derechos morales no expiran porque siempre eres autor, y eso es algo distinto. La autoría es una cosa distinta. La propiedad, es decir, yo soy dueño de esta idea y nadie más puede usar esta idea para generar ingresos, excepto yo. A menos que yo ceda parte de esos derechos para distribución o para otra figura que vamos a ver ahora también, que es la propiedad industrial, pero paso a paso, paso a paso. ¿Qué dice Hayden Clay? Disney y Gene Simons. ¿Qué pasó? Gene Simons, el bajista de Kiss, ¿cierto? No recuerdo eso. Recuerdo que Gene Simons demandó a Ronnie James Dio por el simbolito de los cuernitos hace mucho tiempo. Y no recuerdo en qué quedó, pero yo sigo pensando que la abuela de Ronnie James Dio es la inventora del simbolito, así que yo creo que sí. Bueno, continuemos. Entonces, si tenemos estas definiciones sobre lo que es propiedad pública, propiedad privada, autoría, y autoría como derecho. Bueno. Moral. ¿Qué pasa cuando hablamos de identidades, de nuestra personalidad y nuestros derechos en el espacio digital? Porque ya no funciona bajo las mismas reglas, por supuesto. Entonces, tenemos que hablar de qué es esta definición que tenemos, que puede que mucha gente no se detenga a tener la conversación interna, la discusión necesaria, pero tu identidad se supone que es todo tuya, desde el punto de vista de que fundamentalmente tú eres un ser libre, con un libre albedrío, con una identidad, una libertad de hacer y ser y decidir. Entonces, todo lo que tú haces se supone que te corresponde, pero por otro lado, las marcas de esa existencia en el mundo del internet no son de exclusiva propiedad individual, como que están constantemente prestándose. Y como no es de nadie, pero tampoco es de propiedad pública, no es ni tuya ni de las compañías, sino que es de alguien, pero por un periodo limitado, mientras aplican las condiciones de uso. Ojo, vamos a continuar. Entonces, autoría y derecho moral. Tú sigues siendo dueño de tu canción, a donde quiera que vayas, etcétera. Esto de que Nintendo te puede demandar por cualquier cosa es porque, bueno, en algún caso me refiero a que el compositor de Final Fantasy, claro, tiene los derechos de la composición de todas las canciones de Final Fantasy, pero si tú haces un cover, o sea, tu propia versión de la canción, tú aún tienes que demostrar o de alguna forma indicar
que el autor de la canción, el compositor es alguien más, pero tú sigues siendo dueño, digamos, de la performance de la canción, desde el punto de vista de que es una obra derivada. Y el archivo fonográfico, o sea, la grabación, la producción, el sonido del instrumento que registraste con tu micrófono, que armaste en tu computador, también es tuyo. Pero no puedes decir que es tu idea original. La canción no es tu idea, pero la interpretación sí es tuya. Entonces, distinguimos obras originarias de derivadas. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer una película sobre una novela de Shakespeare, si bien a estas alturas las obras de Shakespeare ya no están protegidas por derecho de copyright, puedes copiarlas. Tienes que dar crédito a que la escribió Shakespeare. Pero la película que haces en base a un texto de Shakespeare es una obra derivada de Shakespeare, una adaptación. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero sí tienes que aún así aceptar que los derechos morales de la creación de la obra que la inspiró no es tuya. Pero claro, esa obra o película basada en Shakespeare sí es tuya como obra, porque ojo, el derecho de copyright protege las ideas originales o las obras. Pregunta, ¿qué creen ustedes? Bien, no protege las ideas originales, protege las obras. Si tú haces una pintura, es tu pintura. Pero usar color rojo y pinceles gruesos es una idea. Y eso está en otra forma legal que voy a darme el momento de leer aquí. Porque tengo esto como una cita, dice: solo se garantiza la propiedad de las obras intelectuales o las expresiones de las ideas, las que no se protegen per se, pues se trata de elementos comunes a toda la humanidad, no apropiables, cuya evolución constante es vital para asegurar el desarrollo de la creatividad. No es una cosa que tú puedes decir, echarle piña a la pizza. Echarle piña a la pizza en sí, en cierto sentido, no es una idea que puedas registrar. Pero sí puedes registrar la receta de la pizza. Es decir, las instrucciones de cómo hacer la pizza, en qué orden, las cantidades, etcétera, etcétera. Pero cualquier persona que le ponga piña a su pizza, más allá de que esté llevando a cabo una actividad blasfema, que eso ya es aparte, a pesar de eso, es libre de hacerlo, no tiene que pedirle permiso a nadie. Vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Es eso lo que pasaría con los bienes tipo sandbox? Ejemplo, estos locos que compran sets de legos de perritos, los desarman y venden los manuales para que los mismos perritos te hagas un Space Marine de Warhammer 40k. Ah, claro. Sí, mira, interesante, porque precisamente yo soy la persona apropiada para responder esto, como una persona aficionada a Lego y a Bionicle, por cierto. Sucede que, claro, en este caso vamos a hablar de la compañía Lego, concretamente en el caso de lo que es los sets que tienen licencias. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo simple, Tahu. No recuerdo exactamente, 8539, no recuerdo exactamente el número del modelo del canister original de Tahumata, pero el canister original de Tahumata, el primer Tahu de la primera ola de Bionicle, tiene menos de 36 piezas. Los moldes de cada una de esas piezas son propiedad intelectual de Lego, porque claro, es en este caso un molde. Las instrucciones para hacer cada molde de cada pieza son propiedad registrada de Lego, claro. Pero si tú decides armar las piezas de forma diferente, no pueden decirte, es que eso está mal. No, porque tú en cierto momento cuando compras el producto Lego, te haces propietario de las piezas, no de la idea. Otra cosa es que si tú escanearas cada pieza y empezaras a vender copias de las piezas en 3D, eso es distinto.
Entonces, las instrucciones para fabricar un tajo son una obra. De hecho, cuando tú compras un Lego, viene con sus instrucciones. Es un librito pequeñito. Ese manual de instrucciones está protegido por derechos de autor, por derechos de copyright, y no puedes copiarlo, venderlo y distribuirlo y generar ganancias a través de eso porque es propiedad intelectual de terceros. Ahora, si tú inventas tu propia forma de organizar piezas de Lego y quieres compartirla y de alguna manera generar ganancias en base a generar este nuevo sistema para organizar piezas, es exactamente lo mismo que hacer un plano de una casa o generar un diseño de un edificio donde tú no eres propietario de las ideas individuales de cada ladrillo. Tú no eres propietario del diseño y la patente de cada ladrillo, de cada placa de fibrocemento, de Durolac, de aluminio, etcétera, que vas a usar en el edificio. Pero la estrategia de ensamblado sí es tuya. Es tu idea en la medida en que la puedes convertir en una obra. O sea, si bien tú eres autor moral de la idea de haberlo construido y de haber terminado un personaje en este caso, claro, tomas el perrito y lo conviertes en un soldado, o tomas un set de un árbol y lo conviertes en un monstruo, etc. La forma en la que reorganizas las piezas es en cierto sentido por definición una obra derivada. ¿Por qué? Porque las piezas son solo piezas. Pero la estructura es una idea que sí puedes considerar una obra, en la medida en que lo registras. O sea, si nunca terminas de hacer esta pieza, de hacer este armado, te consideraría como un work in progress, como una obra sin terminar. Pero en el momento en que tú dices, esto está listo, es una obra. Porque alguien puede observarla, puede tomarle fotografías a tu modelo y decir, ok, ahora puedo copiarlo, puedo crear otra copia de esto. Y tú eres el que decide cómo copiar eso, porque es tu idea, pero es una obra, no es simplemente cómo juntaste las piezas. Porque hay una definición entre solución y aplicación. Tú puedes tener la solución del problema, pero nunca crear un manual de cómo hacerlo. Si haces un manual o un instructivo, el instructivo es de tu propiedad, pero la licencia para generar las piezas de Lego no. Así. Las piezas del rompecabezas. Exactamente. Vamos a continuar. Los hechos y los datos tampoco están protegidos por el derecho de autor. Esta es otra cita. En efecto, no poseemos derechos de autor sobre nuestra historia o sobre acontecimientos que nos hayan ocurrido. Al respecto, solo puede existir protección legal relacionada con la garantía del respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Esto es muy importante cuando hablamos también de privacidad en el internet. Pero no desde la propiedad intelectual. En el caso de los datos personales, estos tienen protección desde el punto de vista de la privacidad, mientras que el derecho de autor solo protegería eventualmente la forma de expresión original con la que unos datos son seleccionados o dispuestos. O sea, tú eliges armar de cierta manera tu set de Lego y puedes proteger el procedimiento para crearlo, que es como el mismo el caso de la receta de la pizza de piña. Porque alguien puede tener una receta distinta, que da otro resultado, con los mismos ingredientes, y no es lo mismo. Entonces, la receta de cómo armar Legos extraños, o más complicados, sí, es una obra. Pero lo que sucede es que no hay ningún problema porque como tú compraste las piezas, de alguna forma tienes acceso a una especie de licencia de distribución limitada de uso doméstico para usar esos modelos en tu casa, jugar con ellos. Distinto es si convirtieras eso en una obra derivada, por ejemplo, si hicieras stop motion. En ese caso, claro que tienes que indicar que las figuras corresponden a figuras de Lego o a piezas de Lego, que estás trabajando con Legos. Pero la película es tuya, independiente de con qué la estás haciendo. Pero nuevamente, cae un poco en la línea delgada entre obra derivada y simplemente que es una pieza inspirada
en diseños existentes. Entonces, una vez más, la idea de armar un mecha o un robot con piezas de un set diferente no es una idea original que puedas registrar, pero sí puedes registrar el procedimiento para lograrlo. El procedimiento como receta o instructivo, pero cualquier persona puede armar en base al set que quiera la solución que quiera, porque de eso se trata en realidad el ejercicio de la creatividad en el mundo del Lego. Bueno, continuemos. Algo más importante a agregar. El asunto de la propiedad intelectual es algo relativamente reciente en la historia de los humanos. Es algo que se estableció en 1883 en la Convención de París y luego en la Convención de Berna en 1886, donde se establecieron los derechos sobre propiedad artística. Y en base a eso existe la idea de que existen derechos morales y patrimoniales. Los derechos patrimoniales son todo lo que significa que puedes explotar tu idea. Y ahí es donde viene la idea de la propiedad patrimonial. Y aquí es cuando ya podemos hablar de propiedad industrial. Entonces, Lego tiene las licencias, tiene registradas los moldes de cada pieza que vas a usar. Es distinto si tú tomaras esas instrucciones de cómo hacer moldes de Bionicle o de Lego o de lo que sea y trataras de vender tus propios juguetes usando esa misma información, que ya no sería información derivada en el sentido estricto, porque no es la forma en la que las organizas, sino es la pieza en sí. Entonces, ahí se vuelve más delicado, pero creo que igual sigue siendo algo muy delicado, porque por otro lado, fabricar piezas de plástico, hacer ball joints o cosas por el estilo no es una idea original en sí. Es algo que se ha ido perfeccionando y purificando, o sea, puliendo con los años. O sea, los juguetes han ido avanzando y evolucionando. Pero la sola idea de armar juguetes de crear juguetes armables no es licenciable. Pero es licenciable el diseño y el molde de cada pieza por separado. Pero ¿cómo las organizas? ¿Se puede considerar una obra derivada? Sí. O se puede considerar una obra completamente originaria en la medida en que registras las instrucciones. Entonces, esto es muy interesante porque habla de la idea de la distribución. Entonces, el procedimiento para armar tu robot de Legos es algo que Lego te proporciona al momento de venderte el producto. O sea, ellos te dan el procedimiento, te dan las instrucciones porque tú compraste el producto y ese valor está incluido en el producto. El valor de que ellos te cedan los permisos de usar ese procedimiento, digamos, ese instructivo para crear la figura que ellos están vendiendo. Pero de todas maneras, sobre todo hoy en día y sobre todo con los muchos problemas que hay en la comunidad de Lego, con los problemas de defensa del copyright, sobre todo en espacios donde la compañía Lego ni siquiera está usufructuando y ganando nada, con proyectos de fans, etc. Es un tema extraño porque si bien ellos no están generando ganancias, porque ya no están vendiendo más sets, los únicos sets que se están vendiendo son los que se fabricaron hace 20 años y que siguen en circulación, o de segunda mano. Y si son de segunda mano, o si fueron comprados por alguien hace 20 años, ya no son propiedad de Lego en el sentido estricto, en el sentido de la propiedad industrial, porque ellos ya... O sea, sí, o sea... Oh, espera un momento, me estoy confundiendo. Son autores, sí. Pero los derechos de distribución privados caducarían tarde o temprano, en unos años más. En 70 años probablemente ya vas a poder hacer tus propios Bionicles sin pedirle permiso a nadie. Pero el tema es que la propiedad industrial, o sea, la información de las recetas de cómo producirlo sigue siendo de ellos. Entonces, nadie puede hacer eso por ellos, como suplantarlos a ellos,
y fabricarlas en su lugar, porque eso sería considerado una transgresión, una falta. Pero la pregunta es, copiar el modelo de una pieza de plástico a un espacio tridimensional y crear un modelo 3D de un personaje, si bien tú hiciste el mesh, o sea, tú te preocupaste de modelar en 3D la piecita, los deditos, los bracitos de esta pieza para fabricar tu propio juguetito en 3D en Blender para hacer una animación y quizás hacer un juego y etcétera y etcétera. ¿Qué tan distinto es a tomar la figura de un personaje mitológico, mítico, legendario? De hecho, Bionicle es prácticamente eso. Y hacer una historia, o sea, ahí está el tema, como explicábamos, de los 70 años de vigencia de la propiedad intelectual. Mientras no pasen 70 años, eso no se puede hacer. Pero tú puedes crear todas tus obras originales usando las piezas, así como los tornillos y las tuercas no hacen el auto, sino cómo están organizadas. Tú puedes armar un auto diferente, incluso puedes ponerle un motor de moto a un auto, o a una moto un motor de auto, y no tienes que darle explicaciones a nadie, que es tu propio diseño, es tu propio proyecto. Tú estás haciendo tu propia nueva versión de lo que es una moto o un auto con el motor que quieras. Pero la propiedad intelectual de cómo fabricar el motor en sí es de la compañía que diseñó y fabricó el motor. Entonces, habla como de que no es la parte por el todo, pero son como diferentes esferas y áreas que se superponen y unas están afectadas y otras no. Porque en la propiedad intelectual industrial se trata de soluciones, procedimientos y formas. Pero también tenemos lo que es la propiedad intelectual en materia de lo que es distribución, que sobre todo atañe a lo que son los medios digitales, las películas, sobre todo las obras de entretenimiento audiovisuales, la música, por ejemplo. Y esto es sobre todo problemático en el contexto del internet, porque ahora todo está en todos lados y todo se está copiando constantemente. Entonces, han tenido que hacerse ajustes, sobre todo desde el año 2000 en adelante. Pero la gran mayoría de estos, exactamente, gracias Hedenclyde Napster, la mayoría de estos ajustes se hicieron en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años 2000, y aún siguen teniendo que hacerse ajustes nuevos porque, claro, han habido cambios nuevos, paradigmáticos. Esto mismo que les explicaba de que, claro, para el derecho en cuanto a la propiedad intelectual solo se protegen ideas humanas. Entonces, si las creaciones de una computadora están registradas, en teoría, el proveedor del servicio de ChatGPT, de ARIA, de la inteligencia Gemini, que sea, no debería poder decir, esto fue creado con este sistema. Sí, pero cada cosa que tú produces, en cierto sentido, no es propiedad de la IA, porque la IA no es una mente humana. Entonces, tú puedes ser de alguna forma autor del prompt, claro. Claro, tú puedes ser autor del prompt y decir, ya, yo configuré la IA para conseguir esta imagen. Pero el que diseñó el producto, en este caso el modelo de lenguaje, la IA generativa que hace la imagen, tiene propiedad intelectual sobre el modelo, no sobre las obras que hace la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es una mente humana. Por lo tanto, lo que crea la inteligencia artificial está libre, entre comillas, está en un espacio gris. Entonces, claro, por eso es tan delicado, porque al final, todo lo que haces, incluso si usas una imagen de tu cara, etcétera, para generar una imagen con un filtro, etcétera, tú estás cediendo, en cierto sentido, permiso para copiar esa imagen tuya y alimentar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está aprendiendo algo nuevo, está perfeccionándose, puliéndose, generando valor,
que luego el proveedor del servicio de inteligencia artificial convierte en ganancias. Y estamos en esta fórmula en la que, claro, como que la inteligencia artificial ahora es gratis en cierto sentido, porque está como en época de prueba y de desarrollo, pero toda la información que le estamos alimentando, que es privada, es personal, finalmente termina en un espacio donde cedes los derechos de uso de esa información, no generas ninguna ganancia y es como que hay una especie de canje. Te dejan usar la aplicación de inteligencia artificial a un precio prácticamente, porque no es gratis en el sentido estricto, es prácticamente gratis en la medida en que tú aceptas ceder toda esa información. Y de alguna forma ese es el intercambio. Tú cedes tu información, tú accedes a entrenar a la IA a través de tu input, de tus actividades usando la inteligencia, y la inteligencia a cambio te da permiso de usarla sin coste, aparentemente, pero no es exactamente gratis, hay una transacción igual. Y aquí es donde esto se pone un poco más spooky, porque claro, tenemos derechos morales y patrimoniales. La propiedad industrial es la propiedad del diseño, y la propiedad de distribución es la posibilidad de copiar esa información y volverla a poner en otro soporte, en otro libro, en otra revista, en otro manual. Por ejemplo, un muy buen ejemplo que les puedo dar es de un juego de mesa que se llama Microscope. Microscope es un juego de mesa creado por una sola persona. Y tú, si quieres adquirir el producto de Microscope, lo que tú adquieres es el manual del producto en PDF. Entonces, claro, la obra original es el PDF. Esa es la obra que protege la propiedad intelectual del juego Microscope. El copyright de Microscope está en el manual. Pero, si tú tomas el manual de Microscope y te inspiras para crear tu propio sistema de juego de mesa, de rol, etc., si bien puedes decir esto está inspirado en Microscope, esa nueva obra se consideraría o derivada o originaria. Porque claro, todos estamos siempre siendo influenciados por lo que nos rodea y eso es importante. Entonces, es complicado decir que es una obra original en el sentido más estricto. Y aquí viene el siguiente paso. Porque, ¿cómo es original algo que no se te ocurrió a ti? Porque tú tampoco creciste en un espacio aislado. O sea, tú creciste sujeto a un espacio cultural, lingüístico, temporal, idiomático, etario. O sea, tienes una cierta edad. Te expusiste a ciertos programas a cierta edad y quizás resonaron más contigo, otros no. Quizás hay gente a la que le gusta Volver al Futuro, hay gente a que no la entiende, que la cuenta aburrida, hay gente que prefiere ver El Juego del Miedo porque es más emocionante y quizás le gusta eso y está súper bien. Pero la cosa es... A ver, claro, te dan opciones. Y tú conviertes esas opciones en parte de ti porque tú identificas esto me gusta. Entonces, una de las cosas que hablábamos también me parece que en la temporada 0 cuando comentamos sobre el Bhagavad Gita y el tema de qué es una simulación y qué es libertad en el espacio del libre albedrío, y esto ya es más complicado, pero voy a hacerlo breve. ¿Somos libres de elegir o estamos determinados por las opciones que hay a nuestro alrededor? Porque si las máquinas y las computadoras y los algoritmos y la computación como la conocemos en el internet hoy en día pueden repetir y crear copias de todo, ¿qué nos dice que nuestra identidad y nuestra individualidad es tal como la pensamos, exclusivamente nuestra, o es un fenómeno más fluido, más social, comunitario, de intercambio y de afectarse mutuamente, de compartir y de fluir en este sentido como identidades en el internet? Porque en realidad, ¿qué es original? O sea, se suele mencionar cuando se habla de cine de que Kurosawa se inspiró en el western para hacer sus películas, y al mismo tiempo George Lucas se inspiró en Kurosawa para hacer Star Wars.
Entonces es como que los vaqueros, las películas de John Wayne inspiraron a las películas del Spaghetti Western de Sergio Leone, que luego inspiraron a Kurosawa para que inspirara a George Lucas, y así algo que hizo George Lucas va a inspirar a alguien más, y así y así. Entonces nada sucede en un espacio vacío. Entonces lo original es un tema. ¿Qué es 100% original? Entonces, para efectos prácticos se utiliza esta definición: algo derivado o algo original. Si tú haces una adaptación de un libro, por ejemplo, del Señor de los Anillos, haces una película, la obra original es el libro. Ahora bien, la obra derivada, que es la película, también es una obra original, porque no es el mismo formato. Es distinto si tú tuvieras un libro y hicieras una reedición del libro. Se define como reedición cada vez que se hace un cambio a la obra que es el libro. Pero el original se supone que es la primera versión aprobada y, digamos, definitiva y, digamos, terminada de la obra como libro y de la obra como película. Porque los formatos y los soportes sí están protegidos por derecho de autor. O sea, si yo digo, quiero hacer una película sobre un tornado con un montón de tiburones y le voy a poner el tornado de tiburones. Si bien existe la película Sharknado, yo puedo decir, no, esta película es una parodia inspirada en Sharknado. Pero nadie puede decirme que estoy haciendo un plagio si yo uso personajes diferentes, lugares diferentes, nombres diferentes, un conflicto diferente. Y lo único que tiene en común esto con Sharknado es que hay un tornado y tiburones. Porque no va a ser el mismo tornado, ni los mismos tiburones. No van a ser las mismas tomas. El guión es diferente. El objeto de la película es distinto. Pero la idea de mezclar tiburones con tornados no es algo que alguien pueda registrar. Pero eso lo hace menos original. Si al final es una película diferente. ¿Ven? Ahí es donde empieza esta cosa como que no cruje, no es tan sencilla, es gris. Y es exactamente en esa área donde las compañías buscan sacar regalías y provecho, porque en esos espacios no tienen que hacerse responsables de cómo tratan nuestra información personal. Entonces, ¿consideramos las identidades humanas originales o somos resultado del devenir histórico continuo de todo lo que pasa a nuestro alrededor en los medios, sobre todo en el internet, donde ya todo está procesado de forma digital? Es complicado. ¿Y por qué esto es complicado? Porque nos propone el problema de la reproductividad técnica. Y esto no es algo nuevo, para nada. Sobre todo en el contexto del arte. Si alguien copiara tus datos biométricos, tu sistema nervioso, digamos, tu personalidad, hiciera una copia electromagnéticamente idéntica, digámosle electromagnéticamente idéntica como es igual de electromagnéticamente idéntica una fotografía digital a otra fotografía digital. O sea, tú la imprimes y es igual. Entonces, las personalidades y las identidades pareciera ser que están alcanzando un punto en el que son más derivativas que nunca. Como que nos estamos copiando en una especie como de sala de espejos donde los espejos se reflejan unos a otros, pero no hay un original. Entonces, mientras se pueda copiar ilimitadamente algo, se da un problema tremendamente postmoderno y nuevamente caemos en el problema de la hiperrealidad, donde se reflejan las cosas de forma referente, pero pareciera que el original ya no existe. Porque incluso lo que consideramos original es el resultado de la influencia de los factores anteriores. Y así sucesivamente. Entonces, vivimos como en esa especie de acuerdo de que las cosas son originales, de que nuestras personalidades son individuales. Y bueno, podríamos hablar de qué es la integridad del ego y etcétera, pero eso quizás para otro capítulo. En este caso, vamos a hablar de qué pasa con los datos que compartes entonces. Si tu cara
está en un servidor porque tú enviaste una selfie para identificar tu perfil con esa imagen. Tú eres dueño de tu cara en el mundo real, porque está pegada a tu esqueleto, me imagino. Entonces, la fotografía está asociada a ti porque tú creaste tu cara a través del proceso de la vida, o sea, tus células, que son de tu propiedad, digamos. Esto ya es un poco filosófico en todo caso. Tú eres quien creó las células que componen tu cuerpo y tu cara, a pesar de que están hechas de proteínas y de nutrientes que adquiriste del medio, de otras cosas, de animales, de plantas, del agua, etc. Entonces, finalmente te convertiste en tú. Tu cara te pertenece. Se supone que está asociada a tu identidad en el Registro Nacional de Identidad. Desde el punto de vista civil eres tú. Y nadie puede copiarte. Aún. Si recordarán, ¿quiénes son seguidores de Sandra Bullock? Hay una película de Sandra Bullock estupenda que se llama La Red. Les recomiendo mucho verla. Donde precisamente se comenta esto desde un punto de vista que es un poco más paranoico, un poco apocalíptico, de la idea de la suplantación de identidad en el mundo de la digitalización. En este caso, Angela Bennett se supone que es suplantada en algún momento y luego su identidad es destruida y ella ya no existe para el sistema. Y en el caso de lo que sucede aquí es que, claro, las huellas de lo que fundamenta o constata la existencia de Angela Bennett está en algún lado, y eso tiene más peso que las huellas o señales o evidencias de que Angela Bennett es real, porque ella está ahí. O sea, Sandra Bullock, el personaje de Sandra Bullock, es una mujer real. O sea, ella está hecha de carne y hueso. Pero ¿qué dice que ella es Angela Bennett? Entonces, cuando podemos reproducir y replicar, ¿cuál es el original? ¿Cuál es el origen en el sentido de dónde viene? Y si las copias se hacen tan constantemente, ¿en qué momento nos detenemos a decir, ok, yo soy esto hasta aquí y esto otro no es mío? Tiene mucho que ver con la integridad de la individualidad. Entonces, por eso es tan complicado hablar, por ejemplo, de obras también individuales y de obras de fabricación colectiva. Porque, por ejemplo, una película es una obra colectiva. La música, el guión, las actuaciones, las tomas, son decisiones de muchas personas. Entonces, por eso se tienen que llegar a estos acuerdos de distribución donde la obra, de alguna forma, cada parte, cada autor de la película tiene que decir, ok, yo permito que esta película sea exhibida y sea copiada y y mi canción sea reproducida 800.000 veces. Y ahí es donde ocurre este intercambio donde, claro, tú estás recibiendo ganancias por vender ese producto, en este caso esa propiedad intelectual, y ceder esos derechos patrimoniales de explotación industrial y de distribución. Pero los derechos morales siempre son tuyos. O sea, John Williams es autor del tema de Tiburón, del tema de Superman, del tema de Star Wars. Él es el autor. Eso nadie lo puede negar. Pasen miles de años, siempre va a ser él el autor. Pero él va a poder generar ganancias y vender ese producto a través de una figura de explotación patrimonial por 70 años. Si es que no se ha cambiado, no recuerdo exactamente el número exacto ahora, pero hasta donde yo recuerdo la última vez que revisé son 70 años. Entonces, cuando se cumplan 70 años de la composición de esas canciones, tú vas a poder usarlas sin pedir permiso. Pero pedir permiso no significa que estés ignorando quién la hizo. Porque claro, estás diciendo, esta construcción la hizo este arquitecto. Y no puedes decir que no. No puedes decir, no, lo hice yo. No puedes negar eso. Eso es un derecho moral. Entonces, el derecho moral está ahí desde el momento en que la obra es creada. Sea que haya alguien mirando o no. Sea que haya una foto, un registro, una nota en el diario. Es inmediato. Es casi existencialista, pero así es. Entonces, tú no puedes decir que lo hiciste tú. Tienes que simplemente dar crédito. Y ahí es donde existe también la figura del fair use. Y también la figura del Creative Commons.
Que de hecho es algo que ha hecho que el internet nos permita compartir y darle mayor flujo a muchas ideas y también compartir contenido de forma libre, que es interesante. Voy a revisar la próxima pregunta. Fast forward a cuando tengamos clones humanos. ¿Quién es dueño del clon? ¿El científico, el laboratorio, el humano clonado, los padres legales del clon o los padres del clonado? Estupendo, perfecto, porque para allá íbamos, sobre todo porque cuando hablamos de reproductividad técnica, identidad y individualidad, el problema de la transhumanidad aparece. Porque claro, tú ahora puedes estar en muchos lugares. Tenemos la idea de los avatares. Sé que esto suena un poco meta en este programa, por lo que están viendo, pero me refiero a que los avatares permiten a las personas estar en cualquier lugar. Los perfiles de redes sociales son en cierta forma avatares. Entonces, la territorialidad ya no es una limitación. Puedes llegar a cualquier lugar. Pero así como puedes estar en cualquier lugar, pueden suplantarte fácilmente. Sobre todo ahora que la IA generativa puede repetir tu voz y copiarla a la perfección, copiar tus gestos, con suficiente información sobre ti, la idea de emular una personalidad está cada vez más cerca. Lamentablemente, y por tenebroso que suene, es inevitable. Entonces, el problema de la transhumanidad cuando no sabemos cuál es el original, porque el original no es constatable, porque lo que más importa es que existe en el internet. Si no existe en el internet, es como que no existe para efectos del sistema contemporáneo. Entonces, digamos que el ADN se consideraría una idea original. Esa es la pregunta. Porque el ADN es una secuencia, pero la secuencia está de alguna forma codificada en células, en proteínas, en tianina, guanina, citosina, etc. Sí, los embrioides, esos son un tema. Los embrioides ahora están en un espacio gris. Vamos para allá, por supuesto, a discutir eso. Entonces, el ADN es una información, pero está escrita en células, en un soporte orgánico. Entonces, quizás tendrían que actualizar las reglas o los tratados de copyright para considerar la información genética de dominio privado. Pero el tema es que no es una obra de la mente. O sea, el ADN y tus genes, en cierto sentido, no son un resultado de tu mente, no es una obra original. Es un resultado. Es casi como un síntoma de estar vivo, ¿no? Es como un fenómeno que se da naturalmente. Tus células se están copiando constantemente. Tú no dices, oye, ahora voy a decirle a las células de mi nariz que se reconstruyan porque estoy sangrando y me duele y quiero dejar de sangrar, etc. Y sanar es constante. No es algo sobre lo que tengamos hasta cierto punto agencia. No podemos decir, ya, hoy día no quiero que mi brazo crezca. Tu brazo va a seguir creciendo, quieras o no. Entonces, ¿qué agencia tenemos? ¿Qué control tenemos sobre lo que creamos? ¿Es accidental? ¿Es un subproducto de estar vivo? Es complejo. Entonces, el mejor ejemplo que podemos usar aquí es el caso de las semillas alteradas genéticamente. Entonces, las semillas alteradas genéticamente, que es el ejemplo más transversal que les puedo dar, es que, claro, la receta para crear artificialmente esa semilla está patentada. Porque la patente en este caso probablemente sea propiedad de Monsanto, etc. La patente de hacer una papa resistente a las heladas, por ejemplo. El tema es que no es exactamente una receta, es información que se traduce a algo vivo. Entonces, claro que es un problema de transhumanidad o de es como... Más que transhumanidad, es como de vida cyberpunk, por así decirlo. Porque tú estás usando soluciones biológicas para generar una receta que sigue estando escrita en un código biológico. Entonces tú no estás escribiendo en un papel cómo, pero los procedimientos para lograr eso sí. Entonces, por eso es problemático. Entonces, volviendo a la pregunta de Hidden Clyde. Si decimos que tú eres propietario de tu ADN o de tus datos biométricos, que es prácticamente parte de lo mismo.
de Metal Gear y los Genome Soldiers, de Big Boss, de Solid Snake, Liquid Snake, Solidus Snake. ¿Y quién es el verdadero Snake? Ninguno es el verdadero. Son 4 personas diferentes. Ahora, ¿está hecho con la receta para cocinar un Snake? Sí. ¿El original es Big Boss? Sí. Pero no es posible hacer una copia de Big Boss sin toda la infraestructura necesaria para clonarlo. Entonces, es como que estás usando a Big Boss como punto de partida, como el ADN de Big Boss. Pero es una obra derivada porque tienes que alterar el ADN de Big Boss para hacerlo replicable en un espacio artificial. O sea, a menos que tuvieras acceso a gametos reales vivos de Big Boss, no estarías usando exactamente el gen de Big Boss. O sea, si usas ADN de Big Boss de su cuerpo, no es igual a una célula, por ejemplo, a una célula madre. Entonces, no todas las células tienen toda la información genética. Una persona original, como la conocemos, no está hecha solo de la información de una persona. Es resultado de una combinación. Entonces, es una definición caótica. Muy, muy caótica. Entonces, podríamos decir que se generarían como fragmentos, o lo que yo denomino como atomizaciones de la idea de la identidad y de la propiedad fundamental, si le podemos llamar, biológica, de la información, porque, claro, es como, hagamos el ejemplo de la Mona Lisa, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo, sobre todo, también, aterricémoslo a lo de la reproductividad técnica, porque quiero hablar de Walter Benjamin. Entonces, Walter Benjamin hablaba de la reproductividad técnica y del problema de la reproductividad técnica en el arte, hablando de que quizás el original tiene una especie de aura. Entonces, esta aura original, que digamos que todos los seres humanos tenemos un aura, en el sentido de que somos irrepetibles. O sea, las condiciones para crearte a ti, a Hayden Clay, a Heki-san, a Sally, etcétera, no son algo que podamos replicar al 100% y generarte de nuevo. Eso podría ser la mejor definición de lo original. Algo que no es replicable por medios conocidos contemporáneamente porque escapan a la probabilidad. Una copia de ADN es una manipulación de un fenómeno natural. Está en una línea entre un fenómeno que es posible naturalmente y un fenómeno estrictamente antrópico, o sea, de manipulación e intervención humana. Pero por otro lado, la reproducción sexual de los humanos es un fenómeno antrópico también, porque es algo que hacen los humanos. Entonces, ¿qué distingue que una persona sea cultivada, por así decirlo, en una cápsula de Petri versus que se haya criado en un endometrio? Si al final las reacciones químicas son comparables, no son iguales, pero son comparables. Entonces, el problema es que los seres humanos no somos una reacción química, no somos un síntoma, en el sentido de que no nos definimos como tal. Pero el problema de los embrioides y de generar información artificial que permite generar órganos y personas completas, replicantes, copias, clones, escáneres de tu mente, de tu conciencia, porque también nos lleva a la idea de qué es la esencia de alguien también. Entonces, ante esto hay 3 ideas. La idea de que tú te perpetúas en la medida de que tu cuerpo es el mismo. Que tú te perpetúas en la medida en que tu personalidad es la misma. Y por último, la idea de que tu espíritu, que es algo, digamos, inmortal y trascendental a tu experiencia mortal, que está más allá o que preexiste a tu carne, digamos, eres tú. Entonces, si mueres, no importa si tu cuerpo y tu mente se apaga, tu espíritu sobrevive. No importa si tu espíritu y tu carne se mueren, mientras tu personalidad exista, existes. Y no importa lo que pase con tu espíritu o con tu mente, solo tu cuerpo existe. Son 3 posiciones distintas, a grandes rasgos. Entonces,
esto también es complicado cuando hablamos del viaje en el espacio, porque cuando hablamos de que la gente se reanima por criogenia, o se copia, o se clona, o envía su mente a otro androide para tener un exoesqueleto en otro planeta que le permita trabajar en otro espacio, si su personalidad está viva, las personas que consideran que la personalidad es lo importante, dirían, claro, sigues vivo. Para fines prácticos, porque tu personalidad sigue viva en algún soporte, aunque sea un soporte artificial. Un computador que imita tu personalidad. Otra persona decía, no, tiene que ser tu cuerpo, tu primer cerebro, el cerebro que vivió contigo toda tu vida, el cerebro que desarrollaste en el vientre de tu madre, y si no es ese cerebro, no eres tú. Y por otro lado es esta idea de la inmortalidad del ser más allá de la carne, que ya está un poco más en el territorio místico religioso, así que es complejo hablar de esto, pero con esas tres definiciones a la vista abordemos el problema del clon. Porque claro, el clon, si bien está hecho con la información genética de Pedrito Juanito, es una persona separada, o sea, podríamos decir que no están unidos por la piel, pero están unidos porque son la misma información. Pero después recordamos que el entorno también cambia a las personas, entonces, incluso si tienes el mismo set de piezas de Lego, digamos, el estado de las piezas luego de fabricar y armar el set, que en este caso es la personita en base al ADN y a la información genética, tampoco es exactamente igual al original. Es una aproximación artificial, si lo podemos llamar así, pero aún así está creada bajo sus propias condiciones, que son completamente distintas a las del anterior. Entonces, a mi parecer, los clones serían considerados algo así como obras derivadas, pero serían seres individuales. No podrían ser propiedad de otra persona, porque es una persona igual que tú, que nació igual, en el sentido de que tiene un sistema nervioso, dolor, etc. La diferencia sería el fenómeno y la iniciativa por la que fue creado. El propósito puede ser distinto, pero al final cada quien encuentra su propósito en la vida, me imagino. Entonces, tus padres no son tus dueños. La corporación que fabrica tus zapatos no es dueña de ti porque usas esos zapatos. Entonces, de alguna forma, es un problema tremendamente existencialista, pero es complicado sobre todo cuando entramos en esta discusión de lo transhumano, cuando ya no somos exclusivamente cuerpo, porque claro, nuestras expresiones, nuestras personalidades, nuestras manifestaciones del ser, nuestro desenvolvimiento contemporáneo como personas, ya está mediado por las redes del internet. Somos personas que estamos extendidas hasta cierto punto, no solo territorialmente, sino también intelectualmente, sensorialmente, por artefactos. Es decir, tenemos nuevos órganos. Entonces, bajo ese criterio yo diría, el dueño del clon es él mismo, pero lo que él no puede, quizás no puede hacer es reproducirse libremente. Eso quizás es algo como que tal vez permitiría regularlo. Es como que un clon está impedido para volver a clonarse de nuevo. Es como que generaría un problema también, porque generaría ciudadanos de diferente categoría. O sea, si a Bruce Willis lo clonaron y hacen un ejército de Bruce Willis para ir a la guerra contra unos aliens, el Bruce Willis original tiene una categoría social distinta a estos tipos que fueron creados para ser clones, como en Star Wars y con Jango Fett, etc. O sea, el Jango Fett original es Jango Fett, pero cada clon es un clon, es su propia persona, a pesar de que está hecho con una receta basada en Jango Fett. La verdad no tengo la respuesta en este momento, pero me parece fascinante, me parece una muy buena idea seguir discutiendo esto. Entonces, volviendo al caso de la Mona Lisa y de la reproductividad técnica. Entonces, así como la Mona Lisa es la primera Mona Lisa, por otro lado está ¿qué define la Mona Lisa como una obra terminada? Porque el autor decide terminar la obra y firmarla, por ejemplo, pero pueden pasar
horas, días, años, y los colores, el impacto del tiempo, del sol, etc., afecta los pigmentos de una pintura. Entonces, si tú ves a la Mona Lisa como era al día 1 de haber sido pintada, versus cómo sería el día de hoy, no es la misma pintura. Aunque en el sentido estricto sea exactamente la original, en el sentido estricto. Entonces, siempre existe un devenir en las obras. Las obras cambian, están en un espacio ya más fluido, que ya es una experiencia exclusivamente individual adscrita al espacio de la obra. Y eso es de lo que habla Walter Benjamin, del problema de que en el momento en que puedes copiarla, es como que la original pierde algo de su característica o de su aura, claro, de su especie de cualidad excepcional, especial, que es fundamentalmente considerada la primera pieza en una línea de imitaciones. Bueno, tendríamos que empezar a discutir qué es la reproducción, qué es la mímesis, qué es copiar. Porque después, si pensamos en el ejemplo, claro, del embrioide, las células están copiándose constantemente. Si hay problemas de este tipo y generamos en algún momento, ojalá por favor no suceda, que ojalá jamás suceda, reglamentos de copyright basado en la información genética humana. O sea, usted no puede ser usted no puede tener el pelo azul. Usted si quiere tener el pelo azul tiene que comprar el gen para que su hijo tenga el pelo azul. Si usted no paga por el gen, no puede tener el gen, porque usted no tiene la propiedad intelectual del gen. ¿Qué pasa con las células que espontáneamente hacen tu pelo azul? ¿Tendrías que pagar una licencia por tener el pelo azul? Si es que tus padres no pagaron cuando te cultivaron para nacer como un clon con el pelo azul. Entonces, genera un montón de trastornos y problemas, si lo pensamos así, porque nuestras células no pueden pedir permiso constantemente para copiarse, y aún así, cuando se copian las células, las copias tampoco son 100% perfectas. De hecho, los telómeros se van acortando conforme se van copiando una de otras horas, y siempre hay errores. Y no solamente hay errores, hay mutaciones que permiten ventajas y favorecen la selección natural, el devenir de la evolución de las especies. Entonces, por un lado sería criaturas creadas estrictamente siguiendo instrucciones precisas, controladas por propiedad intelectual y derechos intelectuales de propiedad industrial, que sería prácticamente un replicante desde el punto de vista tal cual como Tyrell lo define en Blade Runner, tal cual, versus una persona de derecho, un sujeto de derecho hecho en base a la información de alguien más. Entonces, la idea de que es tuyo sería como, ¿es tu riñón? ¿Sigue tu riñón siendo tuyo si decides donárselo a alguien y está en el cuerpo de alguien más? O sea, tú creaste ese riñón en tu organismo, pero ya no está dentro de ti. ¿Deja de ser tu riñón? Es complejo, porque estamos hablando de organismos vivos. Y la propiedad de los organismos vivos no funciona igual que las cosas. La propiedad privada no funciona igual cuando hablamos de seres humanos, porque estaríamos ya hablando de una línea delgada entre la propiedad y la esclavitud prácticamente. La idea de ser propietarios de animales ya resulta problemática para mucha gente, sobre todo en espacios de gente que aboga por el antiespecismo. Yo pienso que es una posición muy válida. Entonces, sería algo así como generar reglas que impiden la reproducción de información humana a nivel genético y controlar la reproducción humana a nivel fundamental, sin darle a esos seres derechos individuales solo por el hecho de estar basados en la información de alguien más. Terrible, terrible. Eso es distopía pura. Cielos. Bueno, veamos más lejos de lo que pensaba en todo caso. Estoy muy orgulloso de ustedes. Bienvenido. Bueno,
Vamos a pasar ahora a las preguntas. Vamos, vamos. Ok. Y aquí esto se pone un poco tenebroso, tenebroso. Ok. Primero que nada, primera pregunta. ¿Debería actualizarse el concepto de copyright en el universo del internet donde las ideas se recombinan constantemente? Les recordamos que, según los actuales acuerdos de copyright, las ideas originales no están protegidas. Solo están protegidas las obras. Siempre que sean creaciones de la mente humana. De la mente humana. Pero la idea de combinar y tomar influencias de otras obras, de otros autores, de otras creaciones, no es algo que se pueda controlar porque remite al flujo constante de la creatividad donde la humanidad tiene ideas que no son apropiables, donde su evolución es vital para que sigamos creando y avanzando y desarrollándonos. Entonces, si alguien quisiera fortalecer las leyes de copyright, por un lado, caeríamos quizás en ejemplos tan absurdos y extremos como de que a una persona clonada no le den derechos por ser la copia de alguien más, por considerarle una reproducción. Pero no eres una reproducción en cierto sentido, porque por otra definición eres un ser individual igual, creado bajo otros medios. Pero también es verdad que la idea de una obra original es muy diferente ahora, porque los límites de lo que es un meme, una obra derivada, una parodia, un mashup, etc. Ahora ha cambiado mucho y se acelera cada vez más, sobre todo cuando decimos ya, tú tuviste una idea para un prompt, pero el computador, la inteligencia artificial hizo la imagen, pero la computadora no es una creación, o sea, al crearla la computadora, esta imagen, no es una creación de la mente humana. La creación de la mente humana es el programa, que es la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, al no ser humana, no puede generar derechos sobre sus creaciones. Eso genera espacios grises, genera lagunas. Ojalá se pueda actualizar esto en algún momento y ojalá sigamos discutiendo estas cosas para generar estos espacios donde nos vamos dando cuenta de que, hey, las cosas siguen cambiando y es extraño, muy extraño. Siguiente pregunta. ¿Qué hace originales a las ideas? ¿Y qué hace auténticas a nuestras identidades digitales? Como mencionaba anteriormente, vivimos en un espacio de devenir constante donde las ideas ya no son algo que podamos como... más que restringir, no podemos como adscribirlas a un solo lugar. Están constantemente fluyendo, moviéndose, avanzando, copiándose, mezclándose en formas cada vez más rápidas y muchas de ellas que recién estamos entendiendo. Entonces, si decimos que tu identidad es tuya, en un mundo donde tú creces en un ambiente, en un contexto donde todos los medios siguen siendo resultado de decisiones mecánicas y digitales, artificiales y computarizadas del mundo del internet, que sigue definiendo y decidiendo qué es popular y mostrándote opciones con las que identificarte, ¿eres más tú en la medida en que decides libremente? ¿O eliges solo porque tienes opciones? Y esas opciones no las eliges tú, por lo tanto no eres libre. Solo eres una reacción a lo que hay a tu alrededor. Ojo. Interesante. Y luego, ¿cómo eso afecta a la identidad? Porque no podemos decir que somos menos originales que antes. Que quizás en la época medieval la gente era más original porque no tenía Spotify y no le sugerían canciones todos los viernes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando tú decides que esta canción te gusta, es porque tuviste acceso a la canción. Pero no es tú el que te proporcionas acceso a esa canción. Esa canción está disponible para ti. O podría no estarlo según las normas de tu país. Puede estar bloqueada esa propiedad intelectual en tu país. No tendrías acceso a eso. Entonces, esa faceta de tu identidad no se puede expresar si no tienes la canción. Tendrías una opción ante eso. Pero tomar opciones no es igual a decidir libremente. O sí lo es. ¿Ven que es complicado? Entonces,
no es algo que esté, digamos, resuelto. No es una definición que tengamos del todo clara y que sea unánime. Es problemático. Y yo pienso que se va a volver más problemático con el tiempo. Sobre todo en este espacio de transhumancia de la identidad, donde ya no estamos adscritos a un territorio, no estamos adscritos al límite de nuestro cuerpo, y probablemente nunca lo estuvimos, porque bueno, desde el punto de vista también de las filosofías orientales, la idea del ego es una experiencia individual, adscrita a que simplemente te identificas con quien eres. Pero el mundo no está necesariamente diseñado en base a definiciones que separan a los seres vivos. Somos un proceso, o sea, tú comiste pollo y ese pollo que ahora está en tu estómago, que ahora es parte de tu músculo, de tu brazo, antes estaba en la comida que comió el pollo, y eso antes estaba en los gusanos, y así, y los gusanos antes de ser gusanos estaban en la tierra y eran proteínas que estaban en las raíces, etcétera. Entonces, tú eres raíces, gusanos, comida de pollo, pollo, proteína, brazo, brazo, persona, o tú. ¿Entienden? Es gracioso, es complicado. Entonces tiene mucho que ver con la integridad del ego, pero más que con la integridad del ego, con cómo definimos quiénes somos. Así que esto podría ser un tema aparte, la identidad aún desde el punto de vista del existencialismo. Y que claro es que al encontrarse con el problema de la propiedad de la reproducción de quienes somos, nos hace ver que cada día somos menos capaces de controlar la manipulación y la circulación de nuestras huellas o de las marcas o evidencias de nuestra existencia. Y ojo, las evidencias de nuestra existencia no son equivalentes a quienes somos. Pero hay gente que podría pensar que sí. Depende mucho de cómo la gente se configura a sí misma. Y también tiene una variable cultural, desde luego. Tercera pregunta. ¿Nos hemos preguntado con qué faceta de nuestra identidad nos identificamos más? ¿A nivel de personalidad? ¿A nivel orgánico? ¿O a nivel espiritual? Y es como mencionaba anteriormente. Si somos mente y copia nuestra mente, ¿seguimos vivos en otra computadora? Aunque nuestro cuerpo original ya no esté. Si nuestro cuerpo original sobrevive y les empiezan a agregar piezas mecánicas, cada vez queda menos de tu cuerpo orgánico original, ¿eres menos humano que una persona que es 100% humana? Una persona con un marcapasos, con una prótesis de cadera, con una prótesis dactilar, etcétera, con una prótesis de pierna, ¿es menos humana por el hecho de que su cuerpo es en un menor por ciento de origen orgánico? Exacto, es complejo. Y es más complejo cuando adquirimos además la actitud ante lo místico y lo espiritual, porque eso está siempre en un espacio de alta incertidumbre. Entonces, ¿somos o nos identificamos? ¿Somos en sí o somos en la medida en que notamos lo que somos? Porque si nadie nota que somos, ¿tiene el mismo resultado? Si nadie sabe que te gusta el jugo de naranja, ¿realmente te gusta el jugo de naranja? Mientras tú lo sepas, ¿es suficiente? Para el internet hoy en día parece que no es suficiente, pero parece que en el futuro esto va a ser un problema. Y aquí comenzamos con las preguntas, porque tener estas oportunidades y hacernos estas preguntas y prepararnos para el futuro extraño que viene es la clave de este programa. Así que a seguir con los ojos abiertos y la mente bien despierta. Así es. El miedo que yo experimento constantemente solamente se ve acallado por los gritos en mi mente que dicen que debo seguir adelante. Pero el mundo se ha vuelto un lugar tenebroso y extraño. Y la verdad, espero que podamos encontrar un camino y una salida de todo esto pronto. Y ojalá la humanidad encuentre un punto de equilibrio entre lo natural y lo artificial. Pero no lo digo necesariamente desde el punto de vista de que los seres humanos no seamos naturales. Aquí pienso que el ser humano es un fenómeno natural. La diferencia es cuando el ser humano empezó a convertirse a sí mismo en un resultado de la cultura. Que para mí es como
necesariamente diferente, pero no opuesto al instinto. O sea, el animal es inteligente y toma decisiones inteligentes. Un perro sabe distinguir cómo tomar un autobús y viajar a otro lugar de la ciudad, y aprende y observa y entiende el tráfico, entiende los semáforos, lo logra, puede adquirir ese conocimiento. Y eso no es que el perro se esté humanizando, sigue siendo perro, es una conducta perruna adquirir habilidades sociales y de gestión del espacio basadas en observar a los demás y los patrones de los otros animales a su alrededor. Pero ¿en qué momento definimos como actividad humana lo que es un fenómeno estrictamente natural del organismo humano, de la mente humana? Porque hasta donde pensamos, la mente es de origen natural, ¿o no? Entonces, ahí está la línea. ¿Cómo definimos como artificial lo que somos? ¿Y de dónde venimos? ¿Somos los seres humanos un fenómeno natural? ¿O somos resultado de nuestra propia intervención sobre nosotros mismos? Tomar en cuenta eso. Entonces, en el espacio de la propiedad y la identidad individual digital estamos transformando nuestro sentido de propiedad, nuestro sentido de la individualidad y nuestro sentido de la identidad. Es casi indistinguible de cómo era hace 100 años. Y probablemente seguirá cambiando más rápido. Y ante eso, mi única sugerencia es tener los ojos muy abiertos y seguir tomando una posición algo escéptica. Y teniendo siempre en cuenta que las compañías no necesariamente quieren lo mejor para nosotros al ofrecernos servicios gratuitos a cambio de nuestros datos. Tener mucho ojo ahí, cuidado, ande con cuidado, cuídese y tenga en cuenta que la identidad es más frágil que antes, porque al no estar adscrita a un espacio territorial, es muy fácil convencer a cualquiera de que estás en otro lugar o de que eres otra persona. Como ya hablábamos el capítulo anterior, si tú tomas una fotografía de un auto para decir que es tuyo, la gente te va a creer que es tuyo, pero ¿qué hace que esa fotografía constate que el auto es tuyo? Porque tú puedes tomar cualquier fotografía de cualquier auto y eso no hace ese auto tuyo. Tú eres propietario de la fotografía, pero no tienes el padrón y, la propiedad, el registro del, del, del registro de transporte que dice que ese auto es tuyo, a tu nombre, que es de tu patrimonio. Y si tuvieras ese documento, ¿sería suficiente? Probablemente. Pero si alguien hace una copia de muy buena calidad de ese documento y pasa inadvertido y logra hacerse de un automóvil por estos medios, a efectos prácticos, a pesar de que este documento sea de origen artificial, si es indistinguible de uno original, da lo mismo. La gente va a pensar que ese auto es tuyo. Entonces, también tiene que ver con cómo de alguna forma cedemos en este espacio de las reglas y las leyes. Estos acuerdos donde aceptamos como real algo solo porque tenemos evidencias. Y cuando las evidencias son así de fáciles de controlar y de distorsionar, el mundo se puede volver algo muy tenebroso. De verdad que sí. Que puedes tomar una foto del auto de tu vecino y decir que es tuyo. Puedes convencer a gente de que tienes ese auto. Puedes saber muchísimo más que tu vecino sobre el auto y convencer a todo el mundo de que ese auto es tuyo, de que conoces el sistema de freno, de que conoces el sistema del motor, la inyección, el turbocargador, las bujías, etc. Y que cualquier persona que te escuche hablar de tu auto va a pensar que ese auto es tuyo o que de verdad tienes un Mazda RX-7, etc. Puede ser falso. Pero, ¿cómo sabes si tu vecino realmente es propietario de ese auto? ¿Cómo sabes si tu vecino lo heredó, lo compró a alguien que nunca lo procesó correctamente? O si ni siquiera es de él y es de un tercero, de su primo, de su hermano, de su cuñada, etc. Entonces, la idea de la propiedad es más una decisión, un acuerdo y una especie de
alineación de fenómenos donde vemos que es consistente, pero sigue siendo una institución muy frágil. Y es complicado sobre todo cuando hablamos de que tu imagen, tus datos biométricos, tu rostro, tu propia y manifiesta sensación de que eres tú, sobre todo cuando hablamos del tema de la clonación y todo, no somos reducibles a la información que mostramos, a lo que decimos, a lo que sabemos, a lo que hacemos, a los antecedentes de nuestra historia. Y como explicaba también, las experiencias, nuestras experiencias no están protegidas por propiedad intelectual y por derechos de propiedad y copyright. Tus experiencias son tus experiencias, pero no puedes decir, es que a mí se me ocurrió esto y es así, porque las ideas originales no se protegen, se protegen las obras. Entonces, la vida privada y lo que haces, que considera que tu vida es tuya, lo que tú consideras que es como lo que garantiza que eres tú, o sea, solo tú sabes esta información privada sobre ti, porque tú has vivido en tus huesos y en tu piel y en tu cerebro toda tu vida. Entonces, nadie está mejor preparado que tú para decir que tú eres tú. Claro. Sin embargo, es un terreno que como que se está todo desquebrajando un poco y cada vez es más extraño. Y la verdad, no tengo todas las respuestas, pero creo que es importante informarnos acerca de esto y generar este espacio de debate. Irlo comparando, porque puede que tengamos definiciones distintas. Hay gente que piensa que el copyright es algo que no se debe respetar, porque es restrictivo y solamente apoya a las grandes compañías. Y por otro lado está Spotify, que prefiere llenar su oferta de música con música hecha en inteligencia artificial para ofrecer esa música en lugar de la música que los autores reales publican a través del sitio, porque tienen que pagarle royalty a los músicos. Pero la música que hacen por inteligencia artificial es más barata. Entonces al final, ¿quién protege realmente la autoría de lo que haces? Es como un acuerdo colectivo al final del día. Pero así como pueden ser restricciones, son oportunidades de proteger a las personas en situaciones más vulnerables a la hora de crear obras que sí han tenido éxito y sí han tenido alcance, y esas personas merecen reconocimiento por su trabajo, por su creación. Entonces, el problema del plagio por lo general afecta más a las pequeñas personas que a las empresas grandes. Las empresas grandes no pierden realmente grandes cantidades de dinero por eso. La piratería es un tema tremendo, sobre todo hoy en día. Y fue algo que el internet vio venir muy rápido, y a lo que las normas y acuerdos de copyright y de propiedad intelectual se tuvieron que adaptar sobre la marcha. Y quizás aún falta mucho por decir. Muy bien. Dicho todo esto, les damos las gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Nos estaremos viendo el día viernes. Continuaremos con nuestra experiencia sádica de Roller Coaster Tycoon 3, creando el parque de diversiones más mortífero del mundo. Crearemos el segundo círculo del infierno, donde solamente los elegidos pueden ir luego de la muerte. Conocerán la supermuerte, una nueva forma de estar muerto. Pero no es una forma de morir y desaparecer. Es un concepto más allá de lo que puedes imaginar, porque hay más de lo que puedes ver. Y bueno, desde aquí les damos buenas noches, un abrazo muy grande. Les recordamos que pueden ver los programas anteriores en Twitch y en YouTube, buscándonos con nuestro nombre como Gingawolf BT, Gingawolf VTuber. También estamos en Twitter. Pueden enviarnos sus comentarios, anécdotas, mensajes, saludos, memes, etc. Bienvenido, siempre los revisaré personalmente semana a semana. Y como les digo cada vez, sigan adelante, manténganse vivaces, escépticos, curiosos, asombrosos. Nos estaremos encontrando muy pronto y hasta la próxima. See you next mission. See you next mission.